El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo que dijo por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y en sombra de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque está cerca el reino de los cielos. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar. Eran pescadores. Les dijo: vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pasando adelante, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan. Estaban en la barca restaurando las redes con Zebedeo su padre, y los llamó. Ellos inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Mis hermanos, rápidamente veamos estos 4 momentos. Miren qué maravilla. Del domingo pasado para atrás, fue como unos tiempos que podemos llamar manifestaciones. Manifestaciones. Juan Bautista hace 8 días nos dijo: oiga, miren, ese es el Cordero de Dios. Nos lo mostró. Hace 15, bautismo del Señor. Se abrió el cielo y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado. Hace 3 semanas, unos reyes vieron una estrella y fueron a preguntar por el Mesías, que hemos venido a adorarlo, y lo encontraron. Y hace un mes, acuérdense que fue ese momento maravilloso del nacimiento de Jesús. Mis queridos hermanos, qué bueno que con mucha fuerza, resonara esto en nuestro interior. Cristo se nos ha manifestado, Cristo se nos ha dado, Cristo se nos ha dado. Uno muchas veces se pregunta:
¿por qué si el problema del mundo es hambre? ¿Por qué Dios no nos dio de una vez y solucionó el problema de la comida? ¿Por qué nos dio a Cristo? ¿Por qué si el problema del mundo es empleo? ¿Por qué Dios no nos dio hartas empresas? Nos dio a Cristo. ¿Por qué si el problema del mundo es otra cosa, dinero, no sé, casa? ¿Por qué no nos dio arquitectos? Mis hermanos, cada uno pregúntese, ¿por qué el Padre nos dio a Cristo? Dios no se equivoca. El Padre nos dio a Cristo porque Cristo es la respuesta al ser humano, porque Cristo es lo que el hombre necesita. Primer momento. Segundo momento. Yo sé que soy muy feo, pero míreme por favor. Mis hermanos, ya lo presentaron. Ya Juan Bautista se hace a un lado. Y entonces aparece Cristo en la vida pública. ¿Y qué es lo que empieza a hacer Jesús? Una cosa súper rica y súper sencilla, pues. Jesús empezó a enseñar. ¿Dónde está pues? Jesús empezó a predicar, Jesús empezó a enseñar, punto. Enseñar. La palabra enseñar es una palabra que tiene dos términos, in o en y señare. Jesús empezó a señalar, a mostrar. Escuchen esto tan bonito. Un curita llamado Juan María Vianney, en Francia, en Ars, el obispo lo mandó a un pueblito, a Ars. Se estaba perdiendo para llegar. Hágase de cuenta pues que lo mandó el arzobispo de Medellín y lo mandó para Sabaneta, 1800 y pico. Venía el curita de Ars por toda la avenida del poblado y preguntaba, ¿dónde quedará eso pues? Y se encontró con unos niños y él le dijo al peladito, ¿oíste Juancho? Decime dónde queda Ars, dime dónde queda Ars y yo te muestro dónde queda el cielo. Entonces el peladito le dijo, vea, eche para allá, para el sur, allá está Ars. Y Juan María le dijo al niño, vea, y mire para arriba, allá está el cielo. Uno va a Francia y en Ars, en ese puntico, allá hay una imagencita en mármol, el niño diciéndole, eche para allá. Y el curita dice, vea, mire para arriba. Que se nos quede segundo esa palabra, enseñar. Desde que usted y yo nacimos, nos están enseñando. Lo primero que uno le enseñan es a respirar. Después le enseñan a alimentarse de la mamá. Después le enseñan a no comer. Lo enseñan a hablar. Le enseñan a caminar. Lo mandan para la guardería a los 5 meses de nacido. Eso es un veneno. Todo el tiempo nos están enseñando. Es una palabra, yo pienso que es de las palabras más lindas de la vida. Enseñar. Siempre nos están enseñando. Rico. Pero bien, si quiere pregúntele a Jesús. Jesús está aquí en el sagrario. Señor, ¿qué nos querés enseñar? Y Él nos enseña una cosa, una. Conviértanse. El reino de Dios está cerca. Mis hermanos, mis hermanas, ¿sabe qué es lo que nos enseña Jesús? Una cosita. Padre, una, apenas. ¿Y para qué más? Miren a Dios.
Eso significa la palabra conversión. Eso significa evangelio. ¿Ustedes creen que la palabra evangelio es nuestra? Esa palabra no es cristiana. ¿Sabían? El origen de esa palabra es antigua, es muy linda. Había un pregonero. ¿Se acuerdan cuando estábamos chiquitos que cogíamos una hoja de cartón y hacíamos un cono? Esos son los micrófonos o los parlantes originales. Cogían un cono y oigo. Entonces el pregonero se paraba en el parque, se montaba en una piedrita y hacía evangelio, buenas noticias. Y decía: el emperador está de cumpleaños. Todo el mundo, bravo el emperador. Pues mentiras. Muy bien. Después, por el emperador cumplir años, se bajaron los impuestos. Eso es buena noticia. Vamos a sacar tanta gente de la cárcel. Buenas noticias. La palabra evangelio significa buena noticia. Pues bien, la mejor noticia de todas, la noticia más buena que existe, es que a uno le hablen de Dios. Vamos a molestar, vamos a bobear. Dígale, charlado, pero es verdad. Dígale al del lado, dígase por favor: enseguida nos vamos pa' Viva y te invito a almorzar. Enseguida nos vamos para Frisbee y nos comemos un pollo bien rico con papitas a la francesa. Bueno, ¿cierto? Vea, la boca se nos hace agua. Uno ya está mirando ese plato bien sabroso. Papitas a la francesa, yuquitas, ese pollo bien sabroso. Échale salsa de tomate a eso, salsa rosada y una Coca-Cola bien rica con hielo. ¡Qué dicha! Pues bien, si los sentidos se ponen felices cuando usted le dice cosas buenas, una buena noticia: te cuento que pasaste el examen para el empleo. ¡Qué dicha, Dios mío! Te aprobamos y te ganaste una casita. ¡Qué dicha! Mis hermanos, los ojos ven algo bonito y se alegran. Los oídos oyen cosas ricas y se alegran. El gusto, la lengua, toca cosas ricas y se alegra. Un olor sabroso. El alma, al alma le hablan de Dios y el alma también se pone muy feliz. La buena noticia de Dios. Jesús enseña. Tercer momento. Jesús llamó a unos muchachos que estaban trabajando cogiendo pececitos. Estaba ahí junto a la quebrada de la Yurá y empezó a llamar muchachos: vengan, trabajen aquí conmigo. Dejen de pescar ahí corronchos y vengan para acá. Jesús empezó a cambiar la vida de esos muchachos, pero Jesús también hizo un grupo, un equipo, y eso lo que se llama es iglesia. Cuando se escucha la palabra, cuando se escucha a Jesús, tercera palabrita de hoy, segunda palabrita: unidad. Cuando uno escucha a Cristo, uno forma una comunidad, una unidad. Y cuarto, Jesús no se queda ni en anuncio, Jesús no se queda ni enseñando, no se queda formando discípulos, sino que les dice: vayan y prediquen el evangelio. Evangelización, anunciar. Mis hermanos, yo algún día lo he hecho, pero volvámoslo a hacer. ¿Qué le hace? Hágase una pregunta rápida: ¿yo por qué estoy aquí en este puesto? ¿Usted por qué está sentado en esa sillita?
¿Usted por qué está sentado ahí? ¿Usted por qué está ahí parado sosteniendo esa columna? ¿Usted por qué vino a Eucaristía? Usted está pensando cosas bonitas. Yo quiero decirle algo. Porque hubo un día, hace 10, 20, 30, 40, 50, hace 80, 90 años, que alguien te habló de Dios. Una mamá, un papá, un catequista, un sacerdote, una religiosa, alguien te habló de Dios. Y ese alguien te transmitió la fe. Entonces me parece muy rico que todo lo que pasa en la Eucaristía, todo tan gigante, estamos aquí porque alguien nos anunció al Señor. Me parece muy rico que enseguida todos vamos a decir: creo en Dios Padre Todopoderoso, porque a todos nos lo enseñaron y nos lo mostraron. Me parece muy lindo que enseguida todos nosotros vamos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo. Mis hermanos, nosotros tenemos que evangelizar más. Tenemos que ir afuera y a evangelizar. Cuando yo me paro aquí en la iglesia, en la silla principal, en la sede, mucha gente pasa por el frente, mucha gente joven, y ellos hacen unos signos muy lindos. Paran, miran para el frente, unos se arrodillan, hacen una venia con los pies, se dan la bendición y siguen. Para decirles esto: ustedes y yo muchas veces creemos que otros no quieren. Ellos sí quieren. Lo que pasa es que necesitan quien les enseñe, quien los evangelice. Qué bueno pues, hombre, que fruto de este domingo de la palabra de Dios, nosotros dijéramos: voy a ponerme las pilas a evangelizar. ¿Usted por qué no le dice a alguien: vení, vámonos para la iglesia, vamos a la Eucaristía, vení, vamos a rezar el rosario, vení, vamos a leer la Biblia? No se lo digan a nadie. Pregúntele a los testigos de Jehová por qué se llena el salón de los testigos. ¿Saben por qué? Porque dos viejitas, hasta muy enfermas de artritis, se sientan en un banquito todos los días en un paradero de buses con las revisticas de Atalaya y de Despertar. No se vayan a ir para allá. Bueno. Y siempre a alguien le hablan o alguien les pregunta y pescan para allá. Y criticamos a los testigos de Jehová y criticamos a los evangélicos porque nos tocan la puerta. A la orden: señora, venimos de la iglesia tal a predicarles el evangelio. No me moleste que soy católica. ¿Sí? Y ya. Mis hermanos, ellos hacen parte de la tarea y nosotros nos falta hacer la tarea. Qué dicha fuera, hombre, que este domingo, cuando empezamos el año, cuando todo el mundo está pensando en escuelas, en colegio, en los útiles escolares, en enseñanza, nosotros aprendamos una cosa, hombre: todos los días tenemos que aprender de Dios y todos los días tenemos que enseñar a Dios. Hagamos la tarea. Yo les conté una historia un día. Aquí empezó a trabajar un muchacho venezolano, no creyente, no practicante, ni nada, no católico. Le dimos trabajito. Y un día le pregunté: Alex, ¿qué te impacta de esta iglesia? Y él me dijo: aquí se siente una fuerza rara. Pero me dijo particularmente de esta capillita. Y me dijo: ahí hay una fuerza especial. Y la gente entra llorando y la gente sale feliz. Un no creyente
entiende que aquí hay una gracia. Claro. ¿No ve que una vez yo venía en el metro y en el metro, debajo hay una estación, ¿eso qué será? Hospital. Abrieron las puertas. Piri, piri, piri. Abrieron las puertas. Y un olor entró. Y me va diciendo una gente ahí como unos turistas, oiga, ¿eso qué es? ¿Por qué huele tan bueno? Yo le dije, si aquí abajo venden carne asada. ¿Cierto que sí? Allá vamos a comer cada rato. ¿Y cómo hacemos? Vea, en la próxima estación se bajan, se devuelven y se bajan ahí, vale 10.000 pesos una arepita con carne. Mis hermanos, la carne frita avisa que es carne frita o asadita. El olor, la miel, la música, también la gracia hace bulla, también la gracia se hace sentir. Pero hay quien tiene que vender el producto, hay que anunciarlo, y eso nos toca a nosotros. Vamos a ponernos de pies y vamos a cantar solamente esta palabrita. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago. ¿Cómo escapar de ti? ¿Cómo no hablar si tu voz me quema dentro?